Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conocerás los asombrosos viajes del apóstol Pablo, un hombre que no se detuvo ante nada para compartir el mensaje de Jesús. Cruzó mares, atravesó desiertos y visitó ciudades lejanas para contarle a todos las buenas nuevas. ¿Estás listo para embarcarte en esta increíble travesía misionera? Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En una ciudad llamada Antioquía, llena de creyentes que adoraban a Dios con alegría, el Espíritu Santo habló claramente a la comunidad: aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Todos se sorprendieron, pero sabían que cuando Dios hablaba, debían obedecer. Así comenzó el gran viaje de Pablo, conocido antes como Saulo, un hombre transformado por el amor de Jesús. Junto a su amigo Bernabé, se preparó para llevar la buena noticia a lugares que nunca habían escuchado de Jesús. La iglesia oró por ellos, los bendijo y los envió con fe, sabiendo que Dios los guiaría. Su primer destino fue la isla de Chipre, un lugar lleno de sol, comercio y muchas personas necesitadas del mensaje de salvación. Allí, Pablo y Bernabé caminaron de ciudad en ciudad hasta llegar a Pafos, donde encontraron a un gobernador llamado Sergio Paulo, pero también conocieron a un mago mentiroso llamado Elimas, que intentaba impedir que el gobernador escuchara la verdad. Con autoridad y firmeza, Pablo miró a Elimas y le dijo: «Estás luchando contra Dios. Quedarás ciego por un tiempo». En ese mismo momento, una oscuridad cayó sobre Elimas y no pudo ver más. Sergio Paulo, asombrado por el poder de Dios, creyó en Jesús. Después de su tiempo en Chipre, Pablo y Bernabé navegaron hasta Panfilia y luego subieron a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Allí, Pablo se paró en la sinagoga y habló con valentía. Contó toda la historia de Israel, desde Moisés hasta Jesús, y explicó cómo Jesús era el Salvador prometido. Algunos lo escuchaban con atención, pero otros se enojaron. Al siguiente sábado, casi toda la ciudad vino a escuchar a Pablo. A los líderes religiosos sintieron celos y comenzaron a discutir. Pero Pablo no se detuvo. Dijo: «Si ustedes no quieren escuchar, llevaremos este mensaje a los gentiles». Así comenzó una nueva etapa en el ministerio de Pablo: hablar a los que no eran judíos. La noticia del evangelio se extendía rápidamente por toda la región y muchos gentiles creyeron en Jesús. Pero también vinieron problemas. Los líderes de la ciudad, molestos por la popularidad de Pablo y Bernabé, los expulsaron. Entonces, los dos hombres sacudieron el polvo de sus sandalias, una señal de que habían hecho todo lo posible, y siguieron adelante, llenos de alegría por los frutos que Dios les había permitido ver. El siguiente destino fue Iconio, una ciudad donde también comenzaron predicando en la sinagoga. Allí muchos judíos y gentiles creyeron. Dios hacía milagros a través de Pablo y Bernabé, y la ciudad entera hablaba de ellos. Pero nuevamente se formó una división. Algunos querían escucharlos, otros planeaban hacerles daño. Cuando supieron que había un complot para apedrearlos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades vecinas, y allí siguieron anunciando el evangelio con valentía y amor. En Listra ocurrió algo asombroso. Un hombre cojo de nacimiento escuchaba a Pablo con mucha atención. Pablo lo miró y vio en sus ojos una gran fe. Entonces le dijo con voz fuerte: «Levántate y camina». En ese mismo instante, el hombre se puso de pie y comenzó a andar. La multitud quedó tan sorprendida que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses disfrazados. Los llamaron Mercurio y Júpiter y quisieron ofrecerles sacrificios. Pero ellos se rasgaron las ropas y gritaron: «No lo hagan, somos humanos como ustedes. Solo estamos aquí para hablarles del Dios verdadero». A pesar de las palabras de Pablo, algunos aún querían adorarlos, mientras que otros llegaron desde Antioquía y convencieron a la multitud de que Pablo era un farsante. De repente, la gente cambió de opinión. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero Dios no había terminado con él. Mientras los discípulos lo rodeaban, Pablo abrió los ojos, se levantó y regresó a la ciudad. Su fe era más fuerte que el miedo,
y al día siguiente continuó su camino con Bernabé hacia Derbe sin dejar de predicar. Después de predicar en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé decidieron regresar por las mismas ciudades por donde habían pasado, animando a los nuevos creyentes y fortaleciendo su fe. Les enseñaban que seguir a Jesús a veces traía sufrimiento, pero que valía la pena. En cada ciudad nombraron líderes para las iglesias y oraron por ellos. Luego regresaron a Antioquía, la ciudad que los había enviado, y contaron todo lo que Dios había hecho. Todos se alegraron al saber que incluso los gentiles estaban creyendo en Jesús. Tiempo después, Pablo sintió en su corazón el deseo de visitar nuevamente a los creyentes de cada ciudad. Esta vez, quiso llevar a un joven llamado Timoteo, que tenía buen testimonio entre los hermanos. También se unió a ellos Silas. Juntos comenzaron un nuevo viaje, esta vez por Asia Menor. Pero una noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia le rogaba a ven, ayudarnos. Pablo entendió que Dios los estaba llamando a predicar en Europa, así que zarparon hacia Filipos, la primera ciudad europea donde el evangelio sería anunciado. En Filipos, Pablo y Silas conocieron a una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura y amaba a Dios. Mientras escuchaba, Dios abrió su corazón y ella creyó en Jesús. Fue bautizada junto con toda su familia y los invitó a quedarse en su casa. Pero poco después, Pablo y Silas fueron arrestados por liberar a una joven esclava de un espíritu malo. Aunque fueron golpeados y encerrados en la cárcel, ellos cantaban himnos a Dios en medio de la noche. De repente, un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero, asombrado, les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Después de aquel poderoso milagro en la cárcel de Filipos, el carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas y junto con su familia se llenaron de gozo al creer en Jesús. Al amanecer, las autoridades enviaron un mensaje ordenando que lo soltaran. Pero Pablo, sabiendo que era ciudadano romano y había sido azotado sin juicio, exigió una disculpa pública. Los funcionarios, al enterarse de su error, se asustaron y fueron personalmente a pedir perdón. Pablo y Silas salieron de la cárcel y se despidieron de los nuevos creyentes antes de continuar su viaje. El evangelio seguía avanzando con poder. De Filipos viajaron a Tesalónica, una ciudad importante y llena de vida. Allí, como de costumbre, Pablo comenzó predicando en la sinagoga. Por 3 sábados seguidos, explicó con las Escrituras cómo era necesario que el Mesías sufriera y resucitara, y como Jesús era ese Mesías. Algunos judíos creyeron junto con muchos griegos y mujeres importantes, pero otros judíos, llenos de envidia, armaron un alboroto. Reunieron a gente malvada del mercado y provocaron disturbios en la ciudad, buscando a Pablo y Silas. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón, un creyente que los había hospedado. Ante las autoridades, los creyentes, al ver el peligro, enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, una ciudad donde la gente era más noble y dispuesta a aprender. Allí también comenzaron en la sinagoga. Pero esta vez, los judíos de Berea recibieron la palabra con entusiasmo y cada día examinaban las Escrituras para confirmar lo que Pablo decía. Muchos creyeron, tanto hombres como mujeres importantes. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron, vinieron hasta Berea para alborotar también a esa ciudad. Entonces los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron un poco más. Pablo fue llevado hasta Atenas, una ciudad famosa por sus templos, estatuas y sabios filósofos. Al ver tantos ídolos por todas partes, su espíritu se entristeció. Empezó a hablar en la sinagoga con los judíos y en la plaza con los filósofos. Algunos se burlaban, pero otros querían saber más. Lo llevaron al Areópago, un lugar donde se discutían ideas importantes. Allí, Pablo les habló del Dios desconocido que ellos adoraban sin saber. Les explicó que el Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas y que ahora mandaba a todos a arrepentirse, porque vendría un día de juicio. Pablo terminó su mensaje diciendo que Dios había resucitado a Jesús
de los muertos. Algunos se rieron al oír sobre la resurrección, pero otros creyeron, como Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Aunque no hubo una gran cantidad de creyentes en Atenas, Pablo sabía que había sembrado una semilla. Luego se dirigió a Corinto, una ciudad muy rica, pero llena de pecado. Allí conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio que también hacía tiendas de campaña, como él. Se quedaron juntos, trabajando y predicando en la sinagoga cada semana. En Corinto, Pablo enfrentó mucha oposición. Algunos judíos lo rechazaban con dureza, así que decidió enfocarse en predicar a los gentiles. Se mudó a la casa de un hombre llamado Tito Justo, justo al lado de la sinagoga. Sorprendente. El líder de la sinagoga, Crispo, creyó en el Señor junto con toda su familia. Una noche, el Señor habló a Pablo en una visión. No tengas miedo, sigue hablando. Yo estoy contigo y nadie te hará daño. Con esa promesa en su corazón, Pablo se quedó en Corinto 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Después de su tiempo en Corinto, Pablo emprendió su regreso a Antioquía. Pasó por Éfeso, donde predicó en la sinagoga. Aunque la gente quería que se quedara más tiempo, él prometió volver si Dios lo permitía. Luego, navegó hacia Cesarea y finalmente llegó a Antioquía, donde pasó un tiempo con la iglesia que lo había enviado. Pero no podía quedarse quieto. Su corazón ardía por seguir llevando el mensaje de Jesús. Así que emprendió su tercer viaje misionero, fortaleciendo a los creyentes en cada ciudad que visitaba. Durante su tercer viaje, Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso. Allí Dios hizo milagros extraordinarios. Incluso los pañuelos y delantales que tocaban a Pablo sanaban a los enfermos y expulsaban demonios. Muchas personas se apartaron de la brujería y quemaron sus libros mágicos. La palabra de Dios crecía poderosamente, pero también surgió oposición. Un platero llamado Demetrio, que hacía estatuas de la diosa Artemisa, organizó una revuelta porque temía perder su negocio. Gritaron durante horas: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Pablo quiso hablar, pero los creyentes lo detuvieron para protegerlo. Después de Éfeso, Pablo continuó su viaje por Macedonia y Grecia, animando a los creyentes y recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. En Troas se reunió con los hermanos para partir el pan. Como Pablo hablaba por mucho tiempo, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se quedó dormido y cayó desde el tercer piso. Todos se asustaron al verlo sin vida, pero Pablo bajó, lo abrazó y dijo: no se alarmen, está vivo. Fue un milagro impresionante. Después de eso, siguieron reunidos hasta el amanecer. Pablo sabía que su tiempo era corto, y mientras se acercaba a Jerusalén, su corazón estaba lleno de emoción y preocupación. En Mileto, llamó a los ancianos de Éfeso y les dio palabras de despedida. Les dijo que había servido al Señor con humildad, que no había ocultado nada útil y que ahora iba a Jerusalén sin saber lo que le esperaba, salvo que el Espíritu Santo le advertía que habría prisiones y sufrimiento. Pero él declaró: no considero mi vida de valor para mí mismo, con tal de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Después de aquellas emotivas palabras en Mileto, los ancianos de Éfeso lloraron al despedirse de Pablo, lo abrazaron, lo besaron y oraron juntos, sabiendo que quizás nunca volverían a verlo. Luego Pablo continuó su viaje hacia Jerusalén, deteniéndose en varias ciudades. En cada lugar, los creyentes lo recibían con cariño y le rogaban que no fuera a Jerusalén, pues sabían que algo malo lo esperaba. Incluso el profeta Ágabo, tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así será atado el dueño de este cinturón en Jerusalén. Pero Pablo, con el corazón firme, respondió: estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir por el nombre del Señor Jesús. Finalmente, Pablo llegó a Jerusalén. Allí fue recibido con alegría por los hermanos y se reunió con Jacobo y los ancianos. Les contó todo lo que Dios había hecho entre los gentiles durante sus viajes. Y todos glorificaron a Dios, pero también le advirtieron que muchos judíos estaban molestos, pensando que Pablo enseñaba a los demás a apartarse de la ley de Moisés.
para calmar las tensiones. Pablo accedió a participar en un rito de purificación junto a otros hombres, mostrando que respetaba las costumbres judías. Todo parecía tranquilo, pero los problemas no tardarían en llegar. Cuando Pablo estaba en el templo, unos judíos de Asia lo reconocieron y comenzaron a gritar: «Este es el hombre que enseña contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar sagrado». Pronto se formó una gran multitud y lo arrastraron fuera del templo para golpearlo. Estaban a punto de matarlo, cuando un comandante romano intervino con sus soldados y detuvo la pelea. Pablo fue arrestado y llevado a la fortaleza, pero antes de entrar, pidió permiso para hablar con el pueblo. Desde las escaleras, comenzó a contar su historia en hebreo y todos escuchaban atentos. Pablo les habló de su pasado como perseguidor de los cristianos, de cómo había ido camino a Damasco y cómo una gran luz del cielo lo había derribado. Contó cómo Jesús se le apareció y lo llamó a ser su mensajero entre los gentiles. Al mencionar a los gentiles, la multitud volvió a gritar enfurecida: «¡Mátalo! ¡No merece vivir!». El comandante, al ver la revuelta, ordenó que interrogaran a Pablo con azotes. Pero justo antes de ser golpeado, Pablo preguntó: ¿les está permitido azotar a un ciudadano romano sin juicio? Al oír esto, el comandante se asustó y detuvo todo de inmediato. Al día siguiente, queriendo entender el motivo de tanto alboroto, el comandante llevó a Pablo ante el concilio de los líderes judíos, el Sanedrín. Allí, Pablo habló con valentía, pero una discusión violenta estalló entre fariseos y saduceos, ya que unos creían en la resurrección y otros no. La pelea fue tan fuerte que el comandante temió por la vida de Pablo y lo volvió a encerrar. Esa noche, mientras Pablo estaba en la fortaleza, el Señor se le apareció y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también debes dar testimonio en Roma». A la mañana siguiente, más de 40 hombres hicieron un juramento de no comer ni beber hasta matar a Pablo. Pero el sobrino de Pablo escuchó el plan y se lo contó al comandante. Inmediatamente, se organizó una escolta de soldados para llevar a Pablo en secreto hasta Cesarea, bajo la protección del gobernador Félix. Así, en medio de la noche, rodeado por jinetes y soldados, Pablo fue trasladado con seguridad. Aunque estaba preso, sabía que Dios estaba con él y que aún le quedaban muchas cosas por hacer. En Cesarea, Pablo fue juzgado ante el gobernador Félix. Sus acusadores vinieron desde Jerusalén con argumentos falsos, pero Pablo se defendió con sabiduría y verdad. Félix, aunque no encontró culpa en él, lo mantuvo en prisión esperando un soborno. Pasaron 2 años así, hasta que un nuevo gobernador, Porcio Festo, tomó el cargo. Los líderes judíos volvieron a pedir que Pablo fuera llevado a Jerusalén, planeando matarlo en el camino. Pero Pablo, sabiendo sus intenciones, apeló al César. Como ciudadano romano, tenía derecho a ser juzgado en Roma, y Festo aceptó su petición. Antes de partir, Pablo tuvo una audiencia con el rey Agripa y su esposa Berenice. Allí, Pablo volvió a contar su testimonio con pasión y claridad, hablando del amor de Dios y del poder de la resurrección. Agripa, impresionado, dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Aunque no lo soltaron, todos reconocieron que Pablo no había hecho nada digno de muerte. Finalmente, Pablo fue entregado a un centurión romano llamado Julio, quien lo llevaría por barco hasta Roma junto a otros prisioneros. Así comenzaba un nuevo y desafiante capítulo en la vida del apóstol. El viaje por mar fue largo y peligroso. Al principio, los vientos no eran favorables y el barco tuvo que desviarse por diferentes rutas. Llegaron a una isla llamada Creta, donde Pablo advirtió que el viaje sería desastroso si seguían. Pero el centurión confió más en el capitán del barco que en Pablo, y continuaron. Poco después, una fuerte tormenta llamada Euroclidón azotó el mar. Durante muchos días no se vio el sol ni las estrellas, y todos perdieron la esperanza de sobrevivir. Pero Pablo, confiado en el Señor, se puso de pie y dijo: «Nadie perderá la vida, solo el barco se perderá». Una noche, un ángel del Señor se apareció a Pablo y le aseguró que debía llegar a Roma y que Dios
le había concedido la vida de todos los que viajaban con él. Con esa promesa, Pablo animó a todos a comer y fortalecerse. Después de 14 días de tormenta, avistaron tierra. El barco encalló cerca de la isla de Malta y comenzó a romperse con las olas. Los soldados querían matar a los prisioneros para evitar que escaparan, pero Julio protegió a Pablo. Todos llegaron a salvo a la orilla, tal como Dios había prometido. Una vez en la isla de Malta, los habitantes los recibieron con mucha amabilidad. Encendieron una gran fogata para calentarlos, pues hacía mucho frío y estaban todos mojados. Pablo ayudaba recogiendo leña cuando, de repente, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Todos los isleños pensaron que iba a morir en ese instante, pero Pablo simplemente sacudió la serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. Asombrados, comenzaron a decir que Pablo era un dios, pero él les explicó que era un siervo del verdadero Dios, el creador de todo. Durante los días que estuvieron en Malta, Pablo oró por el padre de un hombre importante llamado Publio, quien estaba muy enfermo. Al imponerle las manos, el hombre sanó inmediatamente. Al ver este milagro, muchos enfermos de la isla vinieron a Pablo y todos fueron sanados. La gente de Malta estaba tan agradecida que llenaron el barco con provisiones y regalos cuando llegó el momento de partir. Después de 3 meses en aquella isla, los navegantes encontraron un barco alejandrino que los llevaría finalmente hacia Roma, donde el destino de Pablo lo esperaba. Después de varias paradas en el camino, finalmente llegaron a Italia. Desde allí, algunos hermanos en Cristo, al enterarse de que Pablo venía, caminaron muchos kilómetros para encontrarlo y darle la bienvenida. Al verlos, el corazón de Pablo se llenó de alegría y gratitud. Aunque iba como prisionero, sabía que no estaba solo. Dios estaba con él y también sus hermanos y hermanas en la fe. Al llegar a Roma, se le permitió vivir en una casa alquilada, con un soldado que lo custodiaba, mientras esperaba su juicio ante el emperador. Pablo no perdió el tiempo. Llamó a los líderes judíos de Roma y les explicó por qué estaba allí. Les habló de la esperanza de Israel y de cómo había sido arrestado por predicar el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús. Algunos escucharon con atención, otros no creyeron, pero Pablo seguía hablando con valentía, desde la mañana hasta la noche, explicándoles con paciencia todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Les enseñaba que Jesús era el Mesías prometido, y muchos creyeron ese día. Durante 2 años completos, Pablo vivió en Roma bajo custodia domiciliaria, pero con libertad para predicar. Recibía a todos los que venían a escucharlo, a judíos, gentiles, esclavos, soldados, ricos y pobres. A todos les hablaba del reino de Dios con valentía y sin impedimento. Allí escribió varias cartas a las iglesias, como a los filipenses, colosenses, efesios y a su amado discípulo Timoteo. En sus cartas animaba, corregía y fortalecía la fe de los creyentes en muchas partes del mundo. Aunque estaba encerrado, su mensaje viajaba más lejos que nunca. En Roma, Pablo fue testigo de cómo el evangelio comenzaba a extenderse, incluso entre los soldados del palacio. Algunos guardias imperiales creyeron en Jesús por escuchar las enseñanzas de Pablo mientras hacían turno junto a él. El mensaje del reino de Dios comenzaba a entrar en los muros del imperio más poderoso del mundo. Y aunque muchos creían que estar preso sería el fin del ministerio de Pablo, en realidad fue el comienzo de algo aún más grande. Dios usó esa situación para que más y más personas conocieran la verdad. A pesar de las dificultades, Pablo nunca perdió su fe ni su alegría. En sus cartas hablaba de gozo, de esperanza, de la victoria en Cristo, incluso mientras estaba encadenado. Enseñaba que nada podía separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, lo presente, ni lo porvenir. Su corazón ardía con pasión por Jesús, y su deseo más grande era que todos, absolutamente todos, conocieran al Salvador. Él mismo decía: para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mientras Pablo estaba en Roma, muchos otros discípulos fueron enviados a diferentes regiones. El evangelio ya se predicaba en Asia, en Europa, en islas
y en muchas ciudades del mundo antiguo. El fuego del mensaje de Jesús se extendía como una llama imparable. Todo esto gracias al poder del Espíritu Santo y a la valentía de hombres como Pablo, que no se detuvieron ante prisiones, tormentas, rechazos ni peligros. Ellos sabían que Jesús era digno de todo esfuerzo y que su amor valía más que la vida misma. Aunque el libro de los Hechos termina sin contar el destino final de Pablo, muchos creen que fue liberado por un tiempo y continuó predicando en otras regiones. Más adelante, fue arrestado nuevamente bajo el mandato del emperador Nerón, uno de los más crueles de la historia. Esta vez, Pablo sabía que su carrera había llegado a su fin. En su última carta a Timoteo, escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No había tristeza en sus palabras, sino la certeza de una victoria eterna. Así terminó la vida de Pablo, el gran misionero, el incansable predicador, el testigo fiel de Jesús. Aunque el mundo trató de callarlo, sus palabras siguen vivas hoy en la Biblia. Su ejemplo nos inspira a seguir a Jesús con todo el corazón, a compartir su amor con valentía y a nunca rendirnos. Porque como él mismo dijo en sí, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así, niños y niñas, aprendemos que cuando vivimos para Jesús, nuestra historia también se convierte en una gran aventura de fe. Mientras Pablo escribía sus últimas cartas, también animaba a Timoteo y a Tito, sus fieles compañeros de misión. Les dio instrucciones claras sobre cómo cuidar de las iglesias, cómo enseñar la verdad con amor y cómo mantenerse firmes ante los falsos maestros. Para Pablo, la enseñanza de la sana doctrina era como una antorcha que debía pasar de generación en generación. Él veía en Timoteo a un joven con un corazón tierno, valiente y dispuesto, como un verdadero hijo en la fe. Pablo también hablaba de Demas, un hombre que al principio lo acompañó, pero que luego amó más el mundo y lo abandonó. Esto le dolía, pero no lo detenía. Sabía que aunque algunos lo dejaran, Dios siempre permanecía fiel. En la soledad de su celda romana, escribía con pasión, con ternura, con la esperanza encendida. Sus palabras eran como semillas plantadas en tierra fértil, que crecerían en los corazones de miles a lo largo del tiempo. Las cartas de Pablo serían parte de las escrituras sagradas que hoy leemos. A pesar de estar preso, Pablo tenía momentos de alegría al recibir noticias de las iglesias. Sabía que muchos nuevos creyentes estaban creciendo en la fe, que las comunidades cristianas seguían reuniéndose en casas, en cuevas, en secreto, pero con un amor ferviente por Dios. En las buenas noticias le recordaban que su trabajo no había sido en vano. Aunque él no podía salir a predicar, sus palabras seguían viajando más allá de los muros y cadenas, tocando corazones y transformando vidas. Desde su prisión, Pablo pedía a sus amigos que no se avergonzaran de sus cadenas. Les decía que sufrir por Cristo era un privilegio, no una derrota. Confiaba tanto en la resurrección que no temía la muerte. Estaba completamente seguro de que, al cerrar los ojos en este mundo, los abriría en la presencia gloriosa de su Salvador. Esta esperanza le daba fuerzas para resistir cualquier castigo, cualquier frío, cualquier soledad. Sabía que una corona de justicia lo esperaba del otro lado. Los últimos días de Pablo fueron silenciosos, pero llenos de paz. Ya no escribía con la misma rapidez. Sus manos estaban cansadas y su cuerpo debilitado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Oraba por cada iglesia niño, por cada nuevo creyente. Su vida había sido una ofrenda, una carrera corrida con pasión, y su corazón estaba lleno de gratitud. No había amargura ni rencor, solo amor. El mismo amor que lo había transformado de perseguidor a predicador, de enemigo a siervo fiel. Una noche, mientras las antorchas del pasillo del calabozo apenas iluminaban la oscuridad, un guardia se acercó a su celda. Era hora de llevar a Pablo ante su último juicio, pero en vez de miedo, había paz en sus ojos. Se despidió con ternura de los hermanos que pudo ver y salió con paso firme. Las palabras de su carta más reciente parecían flotar en el aire. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Y así, el apóstol Pablo fue llevado a su último momento en la tierra. Nadie sabe con exactitud cómo ocurrió, pero los cristianos de su tiempo sabían que había partido como un héroe de la fe. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de un legado eterno. Las iglesias lo recordaban como un padre, como un ejemplo, como una voz que enseñaba con firmeza y ternura. En sus escritos había dejado el mapa de una vida entregada al Rey de Reyes. Los niños cristianos crecían escuchando historias de Pablo en cómo predicó sin miedo, cómo enfrentó tormentas, cárceles, serpientes y reyes, cómo llevó el evangelio a lugares donde nunca se había oído el nombre de Jesús. Se contaban sus milagros, sus viajes, sus cartas. Cada historia encendía una chispa de fe en los corazones pequeños, que soñaban con seguir sus pasos, con predicar, con la misma pasión, con vivir para Cristo sin importar el precio. En los años que siguieron, el nombre de Pablo siguió siendo un faro de luz para los creyentes. Su testimonio cruzó mares, montañas y siglos. Cada vez que alguien leía una de sus cartas, era como si él estuviera presente, aunimandú, cogiendo, guiando. La iglesia que ayudó a construir creció, se multiplicó y se extendió por todo el mundo. Todo eso porque un hombre decidió decir sí al llamado de Dios un día en el camino a Damasco, un sí que cambió la historia para siempre. Y así, niños y niñas de Biblia Kids, aprendemos de Pablo que cuando entregamos todo nuestro corazón a Dios, Él puede hacer cosas maravillosas a través de nosotros. Aunque enfrentemos pruebas, Dios nunca nos deja solos. Como Pablo, podemos ser valientes y generosos y llenos de fe, porque cuando caminamos con Jesús, no hay lugar al que no podamos ir, ni mensaje más importante que el del amor eterno de nuestro Salvador. La aventura continúa para todo el que cree. Y así, niños y niñas, la historia de Pablo nos enseña que Dios puede transformar cualquier corazón, incluso el de alguien que antes perseguía a los creyentes. Pablo fue valiente, sabio y obediente, porque sabía que su misión era mucho más grande que cualquier miedo o dolor. A través de sus viajes, sus cartas y su vida entera, nos dejó un ejemplo de fe que sigue vivo hasta hoy. Cuando te sientas pequeño o tengas miedo de hacer lo correcto, recuerda que Pablo también fue pequeño ante el mundo, pero grande ante Dios. Él caminó con Jesús hasta el final, y su legado nos muestra que, cuando creemos con todo el corazón, Dios puede usar nuestras vidas para cambiar al mundo. Así termina la historia de un hombre que dedicó cada paso, cada palabra y cada día a compartir el amor de Cristo. Pero no es el fin, porque tú también puedes ser un mensajero de Dios, justo como Pablo. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura de fe. Nos vemos en la próxima historia, aquí en Biblia Kids, donde la palabra de Dios cobra vida.